Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Valeria. En esta segunda parte del curso vamos a continuar con lo relativo al aprendizaje de las herramientas de QGIS. En la sesión anterior vimos los tipos de datos que se puede manejar con QGIS y vimos algunas características de cada uno. Entonces, en esta sesión lo que vamos a ver son las diferentes operaciones que se pueden realizar en QGIS, pero con archivos vectoriales. Entonces, bueno, para recordar y para poner en perspectiva, retomando lo que son los datos vectoriales, recordemos que son entidades que se pueden construir a partir de puntos, líneas, para formar un polígono. Entonces, por ejemplo, nosotros con datos vectoriales podemos describir cualquier objeto del mundo físico, por ejemplo, una casa, como lo mostramos aquí en esta imagen, donde la podemos describir a partir de un polígono que a su vez está integrado por puntos y líneas, y lo podemos caracterizar o almacenar sus características en una estructura que se llama tabla de atributos, donde podemos poner diferentes cosas como el dueño de la casa, la dirección, el registro, incluso los materiales de la cual está construida. Entonces, básicamente lo que vamos a analizar en esta sesión son este tipo de datos con diferentes informaciones que pueden contener este tipo de datos y sus diferentes atributos. Vamos a aprender cómo manejar la tabla de atributos, las diferentes operaciones que se pueden realizar, y también se analizará cómo se puede construir un mapa a partir de un mapa digital de datos vectoriales. Entonces, bueno, me gustaría empezar diciendo que ya en temas de uso de datos vectoriales en el QGIS puede manejar diferentes formatos de datos vectoriales. En la sesión pasada yo les había comentado que el formato más común son los archivos shapefile. Sin embargo, hay muchos otros archivos que son altamente populares y altamente utilizados por diferentes usuarios. El primer grupo de ellos son los archivos CSV, que como les mencioné anteriormente, pues son tablas de datos en formato de texto, que también pueden almacenar coordenadas e información de diferentes fenómenos que se pueden estudiar. Por ejemplo, podemos tener un CSV de ubicaciones de escuelas y almacenar sus características, si es pública, si es privada, cuántos alumnos tienen, y estructuras de ese estilo. Entonces, uno de los archivos que se pueden manejar pues son los CSV. Otro archivo que almacena datos vectoriales son los DWG o los DXF, que son básicamente formatos creados para programas como AutoCAD y Autodesk. Y también hay otros formatos que se llaman GML o XML, que pues a nivel informático permiten el trasvase de información para todos los softwares. Entonces hagan de cuenta que es como un link entre diferentes softwares, pero finalmente la información contenida es de datos vectoriales. Otro formato muy común es el GPX, que es un formato de intercambio entre sistemas de geoposicionamiento. Hagan de cuenta que si nosotros recopilamos información de los GPS, es posible leer esos datos a un software de escritorio para procesar esa información. Sin embargo, este tipo de formato solamente se puede transferir datos para aplicaciones, pero solamente con líneas y puntos. No trabaja a nivel de polígono. Otro grupo de archivos para almacenar datos vectoriales son los GeoJSON y los TopoJSON, que son básicamente formatos universales para manejar datos, también de raster, además de vectoriales, pero que se utilizan más que nada para el uso de web mapping, incluso para su manejo en páginas HTML y ese tipo de cosas, para montar este tipo de datos en el servicio web. Otro tipo de formato es el GeoRSS, donde pues básicamente puede contener archivos de interés georreferenciados, ya sea como una casa o restaurantes en un entorno urbano. Y los archivos KML y KMZ son archivos muy especiales porque fueron creados por Google Earth y permite, además de manejar datos en diferentes dimensiones como polígonos de área, también se pueden archivar datos en 3 dimensiones y montarlos sobre la superficie que podemos cargar desde Google Earth.
Otro de los archivos que se pueden manejar son los Mapbox y los Vector Tiles, que son archivos para datos vectoriales teselados. Finalmente, adicionalmente, podemos tener los shapefiles, que este tipo de formato es ampliamente utilizado, y a pesar de que lo aceptan muchos softwares de análisis geoespacial, este tipo de formato es propiedad de Esri y se componen de 4 archivos. El archivo .shape es el que describe o tiene información relativa a la geometría. El archivo .shx es el que tiene los índices de las diferentes entidades que están descritas en el dato vectorial. Pueden ser el conjunto de polígonos, o el conjunto de puntos, o el conjunto de líneas. Cada uno de ellos tiene un índice y esa información se almacena en este archivo. El tercer archivo que compone los shapefiles es el archivo .dbf. Este archivo contiene la tabla de atributos del archivo shapefile. Con esta información es que podemos hacer múltiples operaciones y la podemos incluso visualizar en un visor de datos de texto. Y el archivo PRJ es el archivo que tiene el sistema de referencia de nuestro dato vectorial. Ahí se puede encargar información relativa a las coordenadas y también se puede visualizar en un lector de texto como Notepad++, por ejemplo. Y finalmente, uno de los archivos que se ha hecho más famoso hoy en día es el tipo de archivo GeoPackage. Viene a revolucionar toda la manera de almacenar datos raster y datos vectoriales, ya que es un formato universal para cualquier tipo de software de GIS. Y la ventaja de este tipo de formato es que no maneja tantos archivos como el shapefile y además está diseñado para cargar para Big Data, puede almacenar hasta 140 terabytes de datos. Entonces muchos de los conocedores del mundo del análisis geoespacial prefieren manejar sus archivos en GeoPackage en lugar de shapefiles. Por eso ya hay mucha tendencia en encontrar información en formato GeoPackage que en shapefiles. Bueno, y ahora pasando a los tipos de operaciones que se pueden hacer a partir de datos vectoriales, pues tenemos las siguientes. En la sesión anterior nosotros analizamos las zonas de influencia en archivos de tipo punto y también hicimos zonas de influencia en archivos vectoriales de tipo línea. En esta sesión vamos a aprender cómo hacer buffer o a analizar zonas de influencia en archivos de tipo área o polígono, y esos son por un lado. Pero también otro tipo de operaciones geométricas que se pueden hacer a partir de datos vectoriales son las que se llaman operaciones de traslape. Y estas tienen que ver más que nada cómo se están interactuando las diferentes geometrías entre ellas. Gracias a las propiedades de traslape podemos hacer recorte de archivos vectoriales, ya sea en líneas o en polígonos. También podemos restarlos, podemos intersectarlos, podemos incluso unir diferentes capas de archivos vectoriales y también podemos juntarlas. La diferencia entre unir una capa y juntarla es que en la unión nosotros podemos disolver o alterar la geometría entre las diferentes capas, y al juntar las capas no alteramos la geometría, solamente juntamos la información para obtener una nueva descripción del fenómeno que estemos estudiando. Entonces, pasando a analizar la primera operación de traslape, que es el recorte. En esta operación se toma una capa con cualquier tipo de entidades, que puede ser polígonos, o puede ser puntos, o puede ser datos vectoriales de línea, y tomamos un molde que está dado por la forma de una segunda capa que contiene datos de polígono. Entonces nosotros podemos cortar esto, ya sea los puntos o las líneas, o un conjunto de polígonos a la forma de nuestro molde, y poder obtener una nueva geometría que contenga la información de las capas que teníamos anteriormente.
Entonces, bueno, en este caso lo interesante en este caso es analizar qué es lo que sucede con las tablas de atributos, porque por ejemplo aquí nosotros estamos alterando la geometría. ¿Y qué va a pasar con que el hecho de que cada polígono interno aquí tiene su descripción en la tabla de atributos? Pues en este caso, como nada más está alterando la geometría, realmente si esta información está contenida dentro de este molde, los campos de la tabla de atributos van a permanecer igual. Y lo que sí se alteraría y se cambiaría y se debería de actualizar son los valores de la geometría como tal, como área o perímetro. Esos se actualizan por default. Otra operación que podemos realizar son las operaciones de diferencia. Podemos restar datos de tipo polígono para poder determinar una diferente zona de interés que a nosotros nos convenga obtener. En este caso, en la diferencia, las partes que no se superpongan en la interacción con las dos geometrías se escribirán en el resultado de salida. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos dos capas de entrada y al restarlas lo que vamos a obtener es lo que nos intersecta. La parte que sí se intersectó se elimina como tal. Y para poder ejecutar este tipo de operación es necesario que ambas capas sean de tipo polígono, de tipo geometría, para poder hacer este tipo de interacción de superficies. Otra operación que se puede realizar es la de intersección. Este es un tipo de operación muy utilizado porque correspondería a analizar un fenómeno que ocurre en dos lugares al mismo tiempo. Sería como aplicar una operación booleana de tipo AND, o que en español es y, que podría ser en este lugar y en este lugar. Entonces aquí el resultado mantiene solo aquellas zonas para las que se dispone la información en ambas capas de entrada, por eso se llama intersección. Es decir, pues donde se traslapan las superficies. Aquí la tabla de atributos sí sufre modificaciones y tendrá la información de las capas de entrada, de las dos. Pero existirán en este caso los atributos se van a sumar. Habrá tantos atributos como haya en las capas de entrada. Por ejemplo, nosotros en nuestra primera capa de entrada pudimos tener 2 atributos y tenemos en la segunda capa 2 atributos. Pues en la capa de salida va a haber 4 atributos. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque como se añaden atributos, a veces las tablas de atributos obtenidas pueden carecer de sentido debido a que se pueden tender a duplicar por la información que existe dentro de ellas. Otra de las operaciones que se puede realizar con tipos de datos vectoriales es la operación de la unión. A diferencia de la intersección, que correspondía a una operación booleana de tipo I, ahora estaríamos hablando de una operación booleana de tipo O, ya sea oeste o oeste, y significa que podríamos estar estudiando fenómenos que ocurren ya sea en un lugar o en otro. Por lo que, bueno, en el resultado va a aparecer todas las geometrías de origen y las que se formen durante el proceso de unión. Por ejemplo, en este caso tenemos una geometría A y otra geometría B. Al aplicar la operación de unión van a quedar de acuerdo a esta geometría. Sin embargo, vemos que aquí se está formando una geometría nueva porque se están intersectando por un lado y por el otro lado ciertos vértices y líneas están creando otras geometrías, ya sea como la amarilla y la azul. Entonces, este tipo de geometrías son nuevas provocadas por la unión. Y debido a esto, la tabla de atributos resultante va a contener la misma información que las capas de entradas, pero va a generar nuevos campos relativos a las nuevas geometrías que se están formando, como en este caso la amarilla y la azul, como las medias lunas que se pueden apreciar aquí. Entonces, es muy probable que la tabla de atributos, los campos
respectivos a estas nuevas geometrías no tengan información, porque como se crearon apenas, no tienen información previa que permita construirles un valor en sus campos. Entonces es muy probable que en los procesos de unión veamos agujeros o hoyos en las tablas de atributos. Otra de las operaciones que se puede desarrollar en este sentido son el de juntar capas. Esta operación es muy especial, ya que esta operación, como lo mencioné anteriormente, no altera la geometría de las capas de entrada, solamente es combinación de la información. Y para llevar a cabo esta operación, cada una de las capas debe de tener un común denominador. Deben de tener al menos nombres similares para que a partir de ese nombre se lleve a cabo la unión de las tablas de atributos. Esto se hace cuando se quiere conservar la información de ambas capas, pero tenerla en una sola capa. Entonces, en la tabla de atributos resultante es muy probable obtener la información de ambas entidades y que son de las mismas dimensiones. Entonces, bueno, he estado hablando mucho de las tablas de atributos, pero bueno, ¿qué estructura tienen las tablas de atributos y cómo se integran? Entonces, básicamente lo que son las tablas de atributos contienen toda la información que describe a cada una de las entidades que estamos viendo en la digitalización de un mapa o de un punto o de una geometría en específico. Por ejemplo, podemos tener cuánta información necesitemos. Si tenemos un dato vectorial de tipo polígono, nosotros podemos tener la caracterización de qué área tiene, cuál es el perímetro, si estamos hablando de tipos de suelo, el nombre del tipo de suelo, algún identificador especial, el lugar en el que se encuentra, las regiones más comunes en las que se puede encontrar este tipo de suelo y eventualmente latitud y longitud, o sea, toda la información de georreferenciación. Entonces, básicamente es ese tipo de información en el que se puede encontrar en este tipo de tablas. Y es importante mencionar que los software GIS, para poder hacer más eficiente el proceso de manejo de tablas de atributos, cada una de las entidades que integran a un archivo vectorial tienen un identificador que se llama ID y puede ser un número. Entonces es importante que un archivo de este estilo tenga su identificador para que se pueda llevar a cabo operaciones de consulta esencialmente. Ahora bien, nosotros podemos manejar el archivo vectorial a partir de hacer operaciones en la tabla de atributos. Nosotros podemos hacer selección de características a partir de consultas en la tabla de atributos. Podemos hacer un filtro y seleccionar a partir de ciertos valores del campo de la tabla de atributos. También podemos editar los valores del campo e incluso crear nuevos campos. Y existe una herramienta muy fundamental o muy importante o más bien muy útil dentro del QGIS que se llama la calculadora de campos. Si nosotros tenemos, no sé, un dato de cierta propiedad en un campo y tenemos otro dato de otra propiedad, que esos son respectivamente variables para calcular otra propiedad que describa el mismo fenómeno, podemos hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, toda operación aritmética que requeriramos la podemos hacer en este tipo de tablas de atributos.